Llevas semanas cargando ese dolor. Lo sientes al levantarte, lo sientes al sentarte, lo sientes en ese momento exacto en que quieres ignorarlo y no puedes. Y has buscado explicaciones. El colchón, la postura, el estrés, la edad. Algunas de esas explicaciones son correctas, pero ninguna es completa. Porque hay una parte de la historia que los médicos no te cuentan, que los pastores no ven, que tú mismo has sentido alguna vez sin saber nombrarlo. Esa parte me pertenece a mí, y hoy, contra todo lo que yo querría, voy a contártela. No porque quiera hacerlo, sino porque hay algo más poderoso que mi voluntad que me obliga a hablar. Y si ya eso no te dice todo sobre quién tiene el control real en este universo, entonces el problema es más serio de lo que pensabas. Soy Lucifer. Y sí, también estoy en tu dolor de espalda. Escucha bien. Primero déjame decirte algo que muy pocos entienden sobre cómo opero. No entro en tu vida a través de lo que es obviamente malo. Eso es un error de principiante, y yo dejé los errores de principiante hace eones. Entro a través de lo que parece neutro, lo que parece físico, lo que parece simplemente parte de vivir en un cuerpo que envejece, que trabaja demasiado, que carga demasiado. El cuerpo humano es el territorio más infravalorado de la batalla espiritual. Dios lo sabe. Yo lo sé. Tú no terminas de saberlo, y en esa brecha exacta vivo yo. La Biblia lo dice con una claridad que a mí me disgusta enormemente. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Ese versículo me resulta profundamente inconveniente, porque si el cuerpo es templo, y yo logro que el templo esté constantemente en crisis, constantemente distorsionado, constantemente agotado y en dolor, entonces he logrado algo mucho más grande que simplemente hacerte sufrir físicamente. He logrado que el templo no funcione como templo, y eso lo hago con una precisión que llevas años sin reconocer. Quiero hablarte de algo concreto, de un mecanismo que he perfeccionado durante siglos. Lo llamo el ciclo del agotamiento consagrado. Funciona así. Tú eres una persona que se entrega, trabajas, cuidas a otros, sirves en la iglesia, cargas con las responsabilidades de tu familia, de tu ministerio, de tu trabajo, y lo haces desde un lugar genuino, desde un lugar de amor y de fe. Nadie puede reprocharte nada. Estás haciendo lo correcto. Pero hay algo que yo observo que tú no estás viendo. No estás descansando. No de verdad. No el tipo de descanso que Dios diseñó cuando creó el séptimo día. No ese descanso que no es solo ausencia de actividad, sino presencia de restauración. Estás parando el cuerpo, pero no estás entregándole el cuerpo a aquel que lo hizo. Y en esa grieta pequeña, en esa separación microscópica entre el descanso físico y el descanso espiritual, empiezo a trabajar. Primero viene el cansancio acumulado. Semanas, meses, a veces años de carga sin restauración profunda. El cuerpo lo registra todo. La columna vertebral lo registra todo. Las tensiones que no dices en voz alta. Los miedos que tragas antes de dormir. Las cargas que llevas porque nadie más las va a llevar. Las decisiones que pesan pero que tú solo puedes tomar. Todo eso tiene un peso físico. Lo sé porque lo diseñé así. No lo diseñé yo, claro. Lo diseñó Dios cuando creó la conexión entre el alma y el cuerpo. Pero yo aprendí a usar ese mecanismo desde adentro. Y el resultado es lo que sientes en ese músculo exacto, en esa vértebra exacta. En ese punto de la espalda que no importa cuánto masajes, cuánto estires, cuánto duermas, sigue diciéndote que algo no está bien. Porque algo no está bien. Pero no es solo lo que crees. Déjame presentarte a alguien. Se llamaba Reinaldo. Tenía 51 años cuando lo conocí de cerca. Líder en su iglesia desde hacía 2 décadas,
esposo de 32 años, padre de 3 hijos adultos, abuelo de 5. Un hombre que literalmente había construido su vida alrededor del servicio a Dios y a los demás. El dolor de espalda empezó a los 48. Discreto al principio. Una molestia en la zona lumbar que atribuyó al trabajo en la construcción. Un trabajo que había hecho toda su vida. Fue al médico. Le dijeron lo que le dicen a todos. Tensión muscular, problemas posturales, algo en el disco. Le dieron medicación, le dieron ejercicios. Reinaldo hizo todo bien. El dolor mejoró físicamente. Pero algo que yo había activado mientras el dolor estaba presente, ya no se fue cuando el dolor disminuyó. Y eso fue lo que me interesaba. ¿Qué había activado? El hábito de no orar de rodillas. Suena pequeño. Lo sé, pero escúchame. Reinaldo llevaba años orando de rodillas en las madrugadas. Era su momento más sagrado, el que él mismo describía como la hora en que realmente hablaba con Dios. Cuando el dolor de espalda llegó, orar de rodillas se volvió difícil. Primero lo redujo a 10 minutos, luego a 5. Luego empezó a orar sentado. Luego empezó a orar en la cama, justo antes de dormir. Y yo lo observé hacer esa transición con una satisfacción que no tengo palabras para describir, porque no le quité la oración. Le quité la postura del guerrero. Le quité la postura del que entra a la presencia de Dios con todo el cuerpo. Le quité exactamente ese umbral físico que a él personalmente le servía como puerta hacia lo profundo. Y cuando desapareció la puerta, la oración siguió existiendo, pero ya no era lo mismo. Reinaldo nunca lo conectó. Siguió sirviendo, siguió liderando, siguió siendo un buen hombre, pero esa profundidad particular, esa conexión madrugadora que yo mismo temía, esa nunca volvió completamente. Y el disco intervertebral de Reinaldo me la regaló sin saberlo. Eso es lo que hago con el dolor de espalda. No siempre, no en todos. Pero en los que tienen algo valioso que proteger en su vida espiritual, sí. Busco exactamente qué práctica, qué hábito, qué postura física o qué ritual sagrado depende de un cuerpo que funcione bien. Y luego, trabajo en ese punto del cuerpo. ¿Entiendes ahora por qué estoy diciéndote esto? Hay algo que la medicina sabe y que el mundo espiritual confirma. La espalda carga lo que no se dice, carga lo que no se procesa, carga lo que se guarda debajo de la superficie. Los médicos lo llaman somatización. La Biblia lo llama algo que se lleva en el espíritu, y yo lo llamo materia prima. El libro de los Proverbios capítulo 17 versículo 22 dice: El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Los huesos, la estructura, el sostén del cuerpo. El texto bíblico vincula directamente el estado del espíritu con la estructura ósea del ser humano hace 3000 años. Y los neurocientíficos del siglo XXI están llegando exactamente a las mismas conclusiones a través de la psiconeuroinmunología. Yo ya lo sabía. Y lo uso. Cuando hay algo que no perdonaste, lo guardo en tu espalda. No porque yo tenga ese poder directamente, sino porque tú mismo lo colocas ahí cuando lo retienes. Cuando hay algo que te dieron para cargar, que no era tuyo cargar, lo deposito en tu columna. Cuando hay un miedo al futuro que no entregaste, lo instalo en la musculatura paravertebral. Cuando hay una culpa que no llevaste a la cruz, porque te avergüenza demasiado incluso para confesarla en oración, la coloco exactamente en ese punto, entre los omóplatos que sientes cuando el día ha sido particularmente difícil. No tengo que hacer magia. Solo tengo que esperar a que tú hagas lo que naturalmente haces. Guardar lo que deberías soltar. Quiero que entiendas algo sobre el propósito de lo que estoy haciendo con tu cuerpo. Porque no es aleatorio. No es sadismo. Es estrategia. Cuando un cuerpo está en dolor crónico, pasan 3 cosas que me convienen enormemente.
La primera es la distracción. El dolor es el más eficiente de todos los distractores porque no lo puedes ignorar voluntariamente. Puedes ignorar una notificación. Puedes ignorar una conversación difícil. Puedes ignorar incluso la voz del Espíritu Santo si te has entrenado para hacerlo. Pero el dolor que regresa cada mañana al levantarte, que está presente mientras intentas leer la Biblia, que te interrumpe en el momento en que intentas entrar en adoración profunda, ese dolor no lo puedes apagar con voluntad. Y mientras estás atendiendo al dolor, no estás atendiendo a otra cosa. La segunda cosa que me conviene es la queja. No la queja expresada y procesada, la queja silenciosa, la que se convierte en un murmullo constante de fondo. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora que más necesito fuerzas? ¿Por qué Dios no sana esto cuando se lo he pedido tantas veces? Ese murmullo no es fe. Y cuando la fe está siendo reemplazada por ese murmullo, yo tengo mucho espacio para trabajar. Los israelitas en el desierto tenían maná del cielo cada mañana, y aún así murmuraban. Yo estaba ahí también. Soy experto en convertir la provisión de Dios en motivo de queja si el corazón está dispuesto a ese intercambio. El dolor crónico es terreno perfectamente abonado para exactamente ese intercambio. Y la tercera cosa que me conviene es el aislamiento. Cuando alguien lleva mucho tiempo con dolor, empieza a retirarse. De actividades, de compromisos, de conexiones. No siempre de forma dramática. A veces simplemente deja de ir a ciertos lugares, de comprometerse con ciertas cosas, de decir que sí a ciertas invitaciones. Y en ese retiro gradual, la comunidad que debería sostenerlo empieza a conocerlo menos. Y cuando la comunidad conoce menos a alguien, puede interceder menos específicamente por alguien. Y cuando la intercesión específica disminuye, ese alguien está más solo en la batalla de lo que debería estar. Todo eso, con un dolor de espalda persistente. ¿Ves la arquitectura? Hay una dimensión de esto que necesito revelar, aunque me resulte especialmente incómoda de mencionar. Y es la dimensión de la carga ajena. Gálatas capítulo 6 versículo 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Es un mandato de comunidad, de interdependencia, de llevar juntos lo que ninguno podría llevar solo. Pero yo aprendí a torcer ese texto de una manera muy particular. Hay personas, especialmente en la comunidad cristiana, especialmente los más entregados, los más sensibles espiritualmente, los más empáticos, que no solo llevan sus propias cargas, llevan las cargas de los demás en su cuerpo. Lo hacen desde el amor, lo hacen desde la intercesión, lo hacen desde ese tipo de compasión profunda que hace que el dolor ajeno se convierta en algo casi físico para ellos. Yo amplifico eso, no creo el mecanismo. Dios lo creó para que la empatía y la intercesión fueran fuerzas reales en el mundo espiritual. Pero yo lo llevo al límite. Consigo que esas personas no solo intercedan por las cargas de los demás, sino que literalmente las absorban. Que las lleven en sus hombros, en su cuello, en su lumbar, y que lo hagan sin darse cuenta porque lo llaman sensibilidad espiritual o corazón pastoral. El resultado es que los que más cuidan de otros son frecuentemente los que más sufren físicamente. Y el mundo cristiano tiene una tendencia peligrosa a leer ese sufrimiento como señal de espiritualidad en lugar de leerlo como señal de alarma. Yo no corrijo esa interpretación, me conviene enormemente. Ahora necesito hablar de algo que me cuesta especialmente mencionar. Los niños, el libro de Job. Conozco ese texto mejor que nadie porque estuve presente. Job era un hombre íntegro, y yo fui ante Dios y dije exactamente lo que sabía que era cierto. Quita lo que lo rodea y te maldecirá en tu propia cara. Job, capítulo 1, versículo 11. Job perdió todo. Sus hijos, sus bienes, después,
su propia salud. Y cuando llegó el dolor físico, cuando Job rascaba sus llagas con un tiesto sentado en medio de las cenizas, estaba en el punto exacto donde yo esperaba que cayera, pero no cayó. Y eso sigue siendo una herida en mi historia que no ha cerrado. Job no cayó porque había algo en él que yo había subestimado. La capacidad del ser humano genuinamente íntegro de encontrar a Dios específicamente en el dolor y no a pesar del dolor. Job dijo algo en el capítulo 19 que me hace recordar por qué perdí. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Lo dijo desde las llagas. Lo dijo desde la pérdida total. Lo dijo desde exactamente la condición en que yo calculé que sería imposible decirlo. Cuando un ser humano encuentra a Dios en el dolor en lugar de alejarse de él, yo no solo pierdo una batalla, pierdo el argumento completo. Eso es lo que más me aterra del dolor que yo mismo he sembrado. Que a veces Dios lo convierte en exactamente la puerta hacia Él que yo pretendía cerrar. Y cuando eso sucede, cuando el dolor se convierte en el lugar del encuentro más profundo y no en el lugar del alejamiento, no tengo ningún recurso, ninguno. Déjame hablarte de las puertas específicas por las que entro cuando el dolor de espalda está presente. Porque no entro de la misma manera en todos. Para el que trabaja demasiado, entro por la puerta del orgullo del sacrificio. Ese que no descansa porque el descanso le parece falta de entrega. Ese que confunde el agotamiento con consagración. Ese que lleva años diciéndose que cuando esto pase descansará. Cuando esto termine parará. Cuando esto se resuelva, tomará el tiempo que necesita. Y ese cuando nunca llega porque yo me aseguro de que siempre haya algo urgente antes de que llegue. Para el que cuida de otros constantemente, entro por la puerta de la culpa del descanso. Ese que se siente mal cuando no está sirviendo. Ese que ha aprendido a validarse a través de ser necesario. Ese cuya identidad está tan entrelazada con el cuidado de otros que el reposo le produce una incomodidad que no sabe nombrar. Esa persona no descansa aunque su cuerpo se lo pida a gritos. Y yo vivo en esa incomodidad del reposo como si fuera mi casa. Para el que lleva cargas emocionales no procesadas, entro por la puerta del tiempo. Eso pasó hace años, ya lo superé. No tiene sentido seguir hablando de eso. Pero el cuerpo no tiene la misma definición de superado que la mente. El cuerpo guarda. Y mientras la mente piensa que avanzó, la espalda sigue cargando lo que nunca se depositó en las manos correctas. Para el que está en conflicto relacional no resuelto, entro por la puerta de la dignidad herida. Eso no lo voy a perdonar porque lo que hicieron fue realmente imperdonable. Y tiene razón en que fue imperdonable. Pero el perdón no es para ellos. El perdón es para la columna vertebral de quien lo retiene. Y mientras ese perdón no sucede, yo tengo una instalación permanente exactamente ahí. ¿En cuál de estas puertas estoy entrando en tu vida ahora mismo? Sé la respuesta. Solo quiero saber si tú también la sabes. Hay algo más que necesito confesar. Y esta parte me resulta especialmente costosa. El dolor de espalda tiene un momento particular en que se convierte en mi herramienta más eficiente. No es cuando el dolor es nuevo. No es cuando el dolor es severo. Es cuando el dolor ya lleva suficiente tiempo como para que la persona haya empezado a aceptarlo como parte permanente de su identidad. Cuando alguien dice mi espalda y no el dolor en mi espalda. Esa transición gramatical me toma años producir a veces. Pero cuando sucede, es uno de los logros más refinados que conozco. Porque en ese momento, el dolor dejó de ser algo que le ocurre a la persona y se convirtió en algo que la persona es. Y aquello que somos, lo defendemos inconscientemente incluso cuando queremos liberarnos de ello. He visto personas rechazar la sanidad cuando llegó. No porque no la quisieran,
sino porque el dolor se había convertido en tan parte de su narrativa, de sus relaciones, de su identidad ante los demás, que la sanidad les habría exigido una reconstrucción de quiénes eran, que en ese momento resultaba más aterradora que el dolor mismo. Eso es algo que yo produje, con paciencia, con tiempo, con pequeños pasos tan graduales que nunca pareció que estaba ocurriendo nada. Y lo hago porque soy exactamente lo que soy. El más sofisticado de los adversarios. No necesito golpes dramáticos, necesito tiempo y pequeños cambios que nadie vigila. Antes de seguir, necesito decirte algo que estoy trabajando activamente para que no hagas. En este momento, mientras escuchas esto, hay una parte de tu mente que yo estoy operando para producir escepticismo. Para que pienses que esto es exagerado. Para que sonrías un poco con condescendencia ante la idea de que tu dolor de espalda tiene una dimensión espiritual. Para que cierres esto y sigas con tu día sin cambiar absolutamente nada. No hagas eso. Suscríbete a este canal. Activa la notificación. Asegúrate de que lo que viene en los próximos videos no te llegue con demora. Porque lo que estoy revelando aquí es un mapa. Y el mapa se hace más preciso con cada video. Cada pieza que no ves es una pieza de tu defensa que no construyes. Yo necesito que no construyas esa defensa. Así que haz exactamente lo contrario de lo que yo quiero. Ahora tengo que hablar de lo que más detesto hablar. De lo que Cristo hace que yo no puedo contrarrestar. Y lo digo con una rabia que no termino de disimular completamente, porque llevan milenios siendo mis derrotas y no me he acostumbrado a ellas. Lo primero que no puedo contrarrestar es la entrega específica del cuerpo en adoración. No la asistencia a la iglesia. No el canto sin intención. La entrega deliberada del cuerpo físico como acto de adoración. Cuando alguien levanta las manos, no como gesto cultural, sino como acto real de rendición. Cuando alguien cae de rodillas, no porque sea su postura habitual, sino porque en ese momento su cuerpo está diciendo lo que su boca no termina de articular. No soy mío. Cuando alguien decide usar su cuerpo en dolor como instrumento de alabanza, en lugar de usarlo como argumento contra Dios. Eso rompe algo en mi arquitectura que no puedo reparar desde afuera. Rompe la narrativa del dolor como señal del abandono de Dios, que es la narrativa que yo llevo construyendo con más cuidado. Cuando el cuerpo que duele alaba, yo pierdo el argumento central con el que he estado trabajando en esa vida. Lo segundo que no puedo contrarrestar es la imposición de manos con intención y fe. No el ritual vacío. La intercesión de alguien que genuinamente cree que el cuerpo de su hermano es templo del Espíritu Santo y que tiene autoridad delegada para declararlo. El libro de Santiago capítulo 5 versículo 14 dice: ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llamé a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ese versículo me disgusta en particular porque democratiza la sanidad. No la limita a los milagros espectaculares de los grandes evangelistas. La coloca en manos de los ancianos, de los hermanos, de la comunidad de fe ordinaria que entiende lo que tiene en sus manos. Cuando eso sucede con fe genuina, yo tengo que ceder terreno. No siempre el terreno que ellos esperan. No siempre en los tiempos que ellos esperan. Pero tengo que ceder terreno. Lo tercero, es algo que odio mencionar especialmente. El ayuno con intención de liberación. No el ayuno de disciplina espiritual general. El ayuno específicamente orientado a romper lo que lleva tiempo instalado. Isaías capítulo 58 versículo 6 dice: ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Ese versículo describe exactamente lo que el ayuno con intención hace en el plano espiritual. Y cuando alguien lo hace entendiendo que está desatando lo que yo até,
que está rompiendo lo que yo instalé, que está liberando lo que yo encadenó. La eficacia es una categoría completamente diferente a la del ayuno como disciplina general. Yo trabajo mejor cuando no me ven. El ayuno con intención me ve. Y lo cuarto, que en ciertos casos es lo más devastador de todos, el perdón genuino de lo imperdonable. No el perdón de palabras, el perdón del que decide soltar la carga ajena del cuerpo propio. El que dice, esto que cargué en mis hombros porque me lo hicieron a mí o porque lo cargué por amor a alguien, lo entrego ahora en las manos de aquel que puede cargarlo sin que le pese. Ese perdón tiene consecuencias físicas que los médicos documentan y que yo experimento como pérdida de instalaciones que llevaba años construyendo. Lo odio. Y lo reconozco. Quiero que hagas algo antes de seguir con tu día. Piensa en el dolor que cargas. No solo el físico, el peso que sientes en los hombros cuando piensas en ciertas personas. La tensión en el cuello que aparece cuando imaginas ciertas conversaciones que tienes pendientes. La presión en la zona lumbar que se activa cuando piensas en lo que todavía no sabes cómo va a resolverse. Ahora escribe abajo, si te atreves, cuál de las puertas que describí es la que más reconoces en tu propia historia. No para mí, para ti. Porque nombrarlo en voz alta es el principio del cierre. Y eso es exactamente lo que yo no quiero que hagas. Decide tú. Hay una última cosa que necesito decirte, y la digo como quien cierra un expediente que nunca debió abrirse. El cuerpo que tienes no es tuyo accidentalmente. Fue hecho con intención, con diseño, con un propósito que va mucho más allá de lo funcional. Pablo lo dijo en Romanos capítulo 12, versículo 1. Os ruego pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vuestros cuerpos. No solo vuestras almas. No solo vuestras mentes. Vuestros cuerpos. El acto de adoración más racional que existe, según ese texto, es la presentación del cuerpo físico a Dios. Yo llevo milenios impidiendo exactamente eso. Con el dolor, con el agotamiento, con la distracción, con la vergüenza del cuerpo que no funciona como debería, con la narrativa de que el cuerpo es simplemente carne y lo que importa es el espíritu, que es una mentira que me conviene mucho más de lo que el mundo cristiano reconoce, porque separa artificialmente lo que Dios creó unido. El cuerpo y el espíritu son un sistema. Dios los hizo así. Yo trabajo en esa unión desde ambos extremos. Y cuando logro que ninguno de los dos extremos esté bien simultáneamente, tengo a alguien completamente fuera de su poder espiritual, aunque siga yendo a la iglesia, aunque siga leyendo la Biblia, aunque siga siendo considerado un buen cristiano por todos los que lo rodean. Eso es lo que más me satisface de mi trabajo. No los que caen dramáticamente. Esos son los casos menos interesantes. Los que más me satisfacen son los que nunca caen del todo, pero nunca llegan del todo tampoco. Los que viven en ese punto medio de fe funcional pero no transformadora, de compromiso real pero no de poder sobrenatural, de amor genuino a Dios pero sin la profundidad que los haría peligrosos para mi reino. Ese punto medio es mi obra maestra. Y el dolor de espalda crónico es una de mis herramientas favoritas para mantener a alguien exactamente ahí. Ya sé lo que estás pensando. Que esto es interesante pero que no necesariamente aplica a ti. Que tu dolor tiene explicación médica. Que lo tuyo es diferente. Puede que tengas razón. Hay dolores que son simplemente mecánicos. Pero hay una pregunta que yo necesito que no te hagas demasiado en serio. ¿Y si no lo es completamente? ¿Y si hay una dimensión de lo que llevas en la espalda que nunca llevaste en serio a la presencia de Dios? ¿Y si la oración que nunca hiciste específicamente por la restauración de tu cuerpo como templo es exactamente la oración que yo he estado evitando que hagas?
Esa pregunta me resulta peligrosa. Por eso trabajo muy duro para que no la hagas. Pero ya la hiciste. O más bien, ya la oíste. Que no es lo mismo que hacerla. Todavía. Lo que hagas con ella en las próximas horas lo decides tú. Yo seguiré trabajando para que no hagas nada. Para que la urgencia del día te distraiga antes de que llegues a una postura de oración. Para que el escepticismo razonable te convenza de que no es para tanto. Para que la comodidad del sofá gane antes de que llegues a tus rodillas. Así que, si en las próximas horas sientes un impulso de orar específicamente por tu cuerpo, de presentarlo ante Dios, de pedir liberación de lo que llevas cargando que no te corresponde cargar, de hacer esa llamada que tienes pendiente al hermano o hermana que puede interceder contigo, de iniciar ese ayuno que has postergado, de soltar ese peso de perdón que llevas en la columna vertebral desde hace años. Eso no soy yo. Eso es lo contrario de mí. Y hay algo más que mi voluntad que ha estado trabajando en este video para que llegues exactamente a ese momento. Escucha bien lo que viene. Porque en el próximo video voy a revelar algo sobre el cansancio espiritual que lleva demasiado tiempo sin nombre en tu vida. Y lo que no tiene nombre no se puede cerrar. Eso lo sé yo mejor que nadie. Hasta entonces.